Profe, disculpe. Diga. No sé si soy yo, lo escucho como un poquito lejos o como si estuviera muy lejos. Pasa que estoy con un problemita de audio, estoy improvisando una sala para dicta de clase, así que voy a tratar de a ver si aumento el volumen. Tengo el tráfico acá a la espalda mía, por eso. Ah, bien, profe. Es complicado. Hoy estoy complicado para dar clases. Bueno, vamos a tratar de ver si me deja el tráfico. Bueno, hemos compartido pantalla. Un segundito. ¿Qué se pasaba? ¿Ahí están viendo bien? Sí, profe, se ve bien. Decíamos que la clase pasada habíamos comenzado a ver un tema referido al sistema de suspensión. ¿Qué habíamos dicho del sistema de suspensión? Lo habíamos definido como aquel sistema principal que tenía como objetivo el de absorber posibles irregularidades que podría llegar a tener el terreno, ¿sí?, en el vehículo que se encontraba circulando sobre él. Damos, por ejemplo, el caso de las calles de la ciudad capital o de la provincia de La Rioja, en donde en general no están en un buen estado de conservación, que digamos, en donde la característica fundamental de sus baches va a tratar de hacer que este sistema que habíamos comenzado a estudiar tenga su razón de ser, ¿no es cierto?, a la hora de absorber toda esa inmensurable cantidad de baches o irregularidades que puede llegar a tener el terreno sobre el cual se desplace el vehículo que esté considerado. ¿Y qué habíamos dicho, además de definirlo? Habíamos hecho un recorrido, repasando lo que era la parte estructural del bastidor, sobre la cual se montan y se vinculan los distintos elementos tales como el sistema motor, el sistema de suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que hoy por hoy esta vieja estructura, ¿sí?, del bastidor, hoy por hoy está reemplazada, si se quiere, sustituida por las carrocerías autoportantes, que son las que forman parte de los vehículos hoy en día. Los famosos cascos que decíamos nosotros como denominación más popular o común. Estos cascos o carrocerías autoportantes venían a suplir a las antiguas bastidores, haciendo que sean consideradas prácticamente una viga del tipo tridimensional, ¿no?, una viga rígida, no permita ningún tipo de deformaciones mientras el vehículo esté circulando, sea cual fuere el terreno sobre el cual se esté desplazando. Habíamos analizado también, planteado el caso de las distintas formas de sujeción del motor al chasis o bastidor o a la carrocería autoportante eventualmente, y habíamos dicho que lo podían hacer en el caso más común a través de 3 puntos de apoyo, a través de las 3 patas de anclaje o patas de motor y caja más comúnmente conocidas, en función de lo que se conoce o
a ver, en función del axioma de la geometría básica que me decía que por 3 puntos del espacio pasaba solo un plano, si es que ustedes recuerdan. Eso. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Habíamos definido a través del caso práctico de un trípode, para el caso sacar una fotografía y demás. Bueno, ese trípode, al igual que en este caso de los anclajes de los motores en los vehículos, se trata en términos generales de justamente basarse en ese axioma fundamental de la geometría, haciendo de que por 3 puntos del espacio, ¿no es cierto?, pase uno y solo un plano, y es el principio de la razón de ser de estos 3 puntos de apoyo que, como decíamos, se utilizan en términos generales en el anclaje del vehículo. Ya habíamos entrado en un tema de la suspensión, diciendo que en términos generales, vamos a ver si lo tengo por acá, déjenme ver si lo recupero al archivo. Suspensión por acá. Habíamos comenzado diciendo también que todo sistema de suspensión se encuentra conformado por 2 elementos fundamentales. Y hablamos en términos generales no solamente de la aplicación del automóvil, sino que en términos generales en la industria que también se utiliza estos sistemas de suspensión. En términos generales, todo sistema de suspensión contiene 2 elementos básicos y fundamentales. Un elemento, el primer elemento que le habíamos llamado elemento flexible, ¿sí? El cual, en términos generales, podía ser de distintos tipos. Nosotros decíamos que, por ejemplo, el caso de esto, el elemento flexible, puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, el caso de bayetas, paquete de elástico, habíamos hecho un recorrido en el caso del resorte, habíamos visto un ejemplo de barra de torsión. Todos estos elementos flexibles, ¿sí?, son los que de por sí, por su simple existencia en un sistema de suspensión, si es que existieran solos, tratarían de realizar ante una solicitación, ¿no es cierto?, ante una excitación por parte del terreno sobre el sistema de suspensión, tendería por sí solo a ejercer estas vaivenes. Esta onda, ¿sí?, esta onda del tipo sinusoidal, con una amplitud prácticamente constante a lo largo del tiempo, ¿sí?, y que lo único que haría por sí solo de transformar un tanto molesta a la conducción, atentaría con lo que sería la comodidad de la conducción, porque un vehículo que tendería, ¿no es cierto?, a estar oscilando permanentemente respecto de un punto de equilibrio, y un amigo mío diría que iríamos saludando como japones nuevos. Iríamos, digamos, el vehículo iría sacudiéndose arriba y abajo en forma permanente sin ningún punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo se complementa ese sistema de suspensión? ¿Cómo logro atenuar esa onda flexible? Y básicamente lo puedo lograr a través de incorporarle a mi sistema de suspensión un segundo elemento, que va a ser el elemento amortiguador. Ese elemento que me va a poder disipar, atenuar la amplitud del elemento flexible y hacer que en definitiva ahora, por ejemplo, la onda elástica de amortiguación pase, por ejemplo, a tener una atenuación de este tipo. Hablamos de atenuación en donde en cada uno de los ciclos sucesivos, en cada uno de los ciclos sucesivos de funcionamiento de ese sistema de suspensión, fíjense cómo ahora la amplitud, ¿sí?, la amplitud de la onda va tendiendo a disminuir. Acá tiene este valor, en este semiperiodo, en este otro tiene aquí, la amplitud es menor, aquí la amplitud es menor, y así sucesivamente. Hasta lograr la atenuación por completo, ¿sí?, en un tiempo determinado. Y es ahí donde aparece un concepto que lo habíamos mencionado, ¿sí?, que es de eficacia. Una propiedad
inherente a los sistemas de suspensión. ¿Mm? Y vamos a decir que un sistema de suspensión es tanto más eficaz cuando se logra la atenuación de la onda, digamos, esta que me da el elemento flexible, ¿m? Cuando logra atenuar la onda en el menor tiempo posible. Así voy a medir yo la eficacia de un sistema de suspensión. Cuando en el menor tiempo logre disipar la onda flexible, mucho más eficaz va a ser el sistema de suspensión. La eficacia. ¿Sí? Estamos hasta acá más o menos. Esto es un simple repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de todo esto que hablamos, no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a centrar nuestro estudio, habiendo ya hecho la clase pasada, habiéndonos concentrado en lo que son los elementos flexibles, los distintos elementos, vamos a hacer un breve repaso de cuáles serían esos elementos amortiguadores que hacemos mención y que, como dijimos, tienen su razón de ser dentro del sistema de suspensión para lograr atenuar la onda del elemento flexible. Ya habíamos hecho una rápida clasificación, habíamos dicho que algunos de los elementos que podían ser de este tipo podían ser amortiguadores en términos generales. Responden a la función, la pieza en sí, el elemento mecánico que va a cumplir la función dentro del sistema de amortiguación, responde al nombre de la función que va a lograr, es decir, elemento amortiguador. ¿Quién va a realizar el elemento amortiguador? Justamente un amortiguador, que vamos a ver que iniciaron siendo de un tipo los primeros desarrollos de vehículos, los primeros sistemas de suspensión que acompañaron a los vehículos del fines de 1800, y que luego, por razones lógicas, ¿no es cierto?, digamos, en cuanto al recorrido de la historia del tiempo, fueron evolucionando y pasamos de un amortiguador, por ejemplo, de fricción, a un amortiguador hidráulico, que puede ser de 3 tipos, también ya lo vamos a ver, hasta un hidráulico telescópico, que es lo que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo. Entonces, habíamos hecho este recorrido de los elementos flexibles, barra de torsión, y quedaba ver ahora entonces el segundo de los elementos que habíamos llamado elemento amortiguador. Dentro de la función que dijimos que compete a estos elementos, que era lograr un frenado en la amplitud y el número de oscilaciones, un frenado en la amplitud y número de oscilaciones, que es la función principal del sistema amortiguador, nosotros lo que hacemos es que vamos a mencionar en primer término, ¿sí?, a los amortiguadores de fricción. Estos amortiguadores que de alguna manera, como habíamos dicho hace un instante, son los que venían a acompañar, a los y equipar a los sistemas de amortiguación, sistemas de suspensión de los primeros vehículos. FORA, FORTE, como decíamos, de fines de 1800. ¿Cómo eran esos sistemas? Básicamente teníamos dos brazos, un brazo B y un brazo R, cada uno de esos brazos iban conectados. Uno, el inferior, por ejemplo, a un elemento vinculado a la rueda directamente. Y el otro brazo, el brazo B, vinculado directamente a lo que es el chasis o el bastidor de aquellos de vehículo, al bastidor propiamente dicho. Entonces, el brazo inferior, como decíamos, al estar vinculado a un elemento de la rueda, estaba censando en forma directa todos los altibajos que podía llegar a tener, ¿no es cierto?, la rueda, detectar sea un bache, sea un lomo de burro. Entonces, todas esas solicitaciones ascendentes o descendentes sobre la rueda iban a ser detectadas directamente por el brazo R, haciendo que en definitiva, y considerando que el brazo superior, el B, como decíamos que estaba vinculado al chasis o bastidor, se provoque, ¿no es cierto?, una suerte de
acercamiento, una suerte de acercamiento entre los brazos, ¿sí? Haciendo que el brazo R tienda a subir acercándose a B. Y en esa función, en esa aproximación que tiende a lograr el brazo inferior respecto del superior, es en donde, en la parte central de la misma, vamos a ver que el brazo, tanto el brazo B como el brazo R, tienen, terminan, digamos, en una serie de como si fueran de arandelas, en su época eran de metal mezcladas con caucho, haciendo de que esas arandelas metálicas y esas arandelas de caucho o de cuero en algún momento friccionen, ¿sí?, entre sí, en mayor o menor medida regulados a través de un tornillo central, que es el que pueden ver ahí en el detalle D. Si esa tuerca D a través de la tuerca correspondiente a ese tornillo era más ajustado o menos ajustado, era lo que me iba a dar en definitiva la mayor dureza o menor dureza, haciendo de que los discos friccionen, ¿sí?, tengan mayor fuerza de rozamiento, de fricción entre unos y otros. Entonces, esa fricción que podía ser tanto a la ida como a la vuelta, es decir, los ciclos positivos y los ciclos negativos, esos semiciclos que habíamos dibujado anteriormente, de esa manera era un amortiguador que, a ciencia cierta, es denominado amortiguador de doble efecto, porque amortigua en un sentido cuando R tiende a acercarse a B, o bien lo hace en el sentido cuando se disipa, ¿sí?, cuando se disipa la onda esta amortiguadora del elemento flexible y se aleja R de B y hace en el semiciclo inverso. Por eso se habla de que en este caso este tipo de amortiguador así planteado de brazos o de fricción, ¿sí?, era un tipo de amortiguador de doble efecto, en un sentido. Lógicamente, que este tipo de elemento amortiguador presente, como decíamos, en los primeros vehículos, tuvo su cierta vida útil, en función de que, por ejemplo, los vehículos fueron evolucionando, fueron desarrollando cada vez mayor velocidad de desplazamiento, hizo, como les decía entonces, que llegara a un límite natural, una vida natural, más allá de la cual no se podía seguir pensando en utilizar este tipo de amortiguador de fricción. ¿Qué es lo que sucede? Surgen, a partir de esa evolución, surgen amortiguadores que son del tipo hidráulico, ¿no? Elementos que, en vez de tener una fricción directa entre elementos sólidos, como habíamos visto, entre arandelas de metal con arandelas de cuero o de caucho, en esta oportunidad vamos a utilizar un elemento, como el nombre lo indica, vamos a utilizar un elemento hidráulico, un fluido, ¿sí?, con ciertas características que ya vamos a ver bien, ¿sí?, que de alguna manera nos van a permitir cumplir la función para la cual esté descrito. A ver, en un segundo, se está cargando bien, no sé por qué. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? Viene bien, profe, viene bien. Bien, Bien. profe. Entonces, dentro de los amortiguadores hidráulicos, nosotros vamos a tener tres tipos. Un primer tipo, ¿qué pasó? 800. Se disparó la imagen. Dame un segundo. Ahora acá estamos. Aquí. Entonces, decía, los amortiguadores hidráulicos pueden ser de tres tipos. Primero, del tipo giratorio, hidráulico giratorio. Segundo, pueden ser del tipo
de pistón, hidráulicos de pistón, o finalmente, número 3, los amortiguadores que tienen cabida y que tienen su utilización en la mayoría de los vehículos de uso actual, que son los hidráulicos del tipo telescopio. ¿Sí? Ya vamos a ver en cada uno de ellos de qué se trata. ¿Sí? O sea, dentro de los hidráulicos cabe la posibilidad de considerar, intentando una pequeña clasificación, de 3 tipos: los giratorios, los de pistón y los telescopios. Veamos el primero de ellos, cómo funcionan los del tipo giratorio. Acá en la figura tenemos lo que es la representación de un modelo de amortiguador hidráulico de este tipo. Fíjense, ¿qué es lo que tienen acá? Conocido para ustedes ya. El Los elástico, elásticos. digamos. Claro, ahí tienen representado, ¿no es cierto?, una parte de lo que sería uno de los elementos del sistema de suspensión, que es el elemento elástico. En este caso, a través de un paquete de elásticos o ballesta para el autor. ¿Sí? Ese nosotros, según lo que vimos en la clase pasada, es la que va directamente conectada a lo que es la rueda del vehículo. ¿Sí? O sea, todo lo que me sense la rueda, lo que me detecte la rueda, pasa directamente a comprimir esa ballesta. Si comprime esa ballesta, hace que mueva el brazo R hacia arriba. Supóngase que la rueda detecte un lomo de burro. Si detecta un lomo de burro, sube la rueda, sube la ballesta y sube el brazo R. ¿Sí? Si yo considero aquí que tengo un centro de giro O, ¿qué va a hacer el brazo Z? Y el brazo Z, por la solicitación de R, va a tender a girar en sentido antihorario respecto de O. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Si a su profe. vez, fíjense, vamos a ver si me ayuda la imagen. ¿Alcanza las velas en líneas rojas ahí o no? Sí. Sí, profe. Sí, se nota. Bueno, entonces acá yo tengo una especie de tabique, como si fuera una pared, una verjita. Y yo tengo esta otra parte, que les estoy rayando acá, que es una parte, ¿sí?, como si fuera un brazo dentro de un cilindro que está unido a Z. Z, y eso que les acabo de rayar es una sola pieza. Nada más que la pieza rayada está en el interior de un cilindro con líquido hidráulico, con aceite, para que se hagan una idea. De manera tal que cuando esto gira, en sentido antihorario, ¿qué hace? Gira Z, y junto con Z gira T, esta parte rayada de la pieza, porque es una única pieza, haciendo que T se desplace hacia dónde, hacia allá. Una vez que T gira, en este caso en el sentido indicado, yo voy a tener dos cámaras. Dos cámaras. A ver, denme un segundo. Vamos a cambiar esta imagen. A ver, imagen. Aquí. A ver. Acá estamos. Entonces, decíamos. Me aparece el tabique ese y voy a tener, fíjense, vamos a tratar de nada. Todo esto de acá adentro y todo lo que tienen acá, ¿sí? Voy a tener dos cámaras, dos volúmenes, un volumen A y un volumen B. El volumen de la izquierda lo voy a llamar A y el volumen de la derecha B. Cuando T se desplace hacia allá, ¿qué pasa? Todo el volumen B lo tengo lleno de aceite. ¿Qué trata de hacer la parte T de la pieza? Trata de comprimir el aceite que yo tengo en B. Y en eso de comprimirlo, yo tengo en el tabique una especie de perforación pequeña, ¿sí?, a través de la cual el aceite trata de pasar por esa perforación desde B, porque se ve comprimido, y llenar el espacio en A, que
que cada vez que gire se va a tratar de agrandar A. ¿Mm? Entonces hay una suerte de pasaje de líquido hidráulico contenido en B a través de un orificio calibrado que tiene P y trata de querer llenar, ¿no es cierto?, el volumen en aumento que se me va generando en A. ¿Mm? Ese pasaje de aceite a través de, digamos, de la perforación calibrada en P genera una especie de frenado, ¿sí? Porque se lo trata de hacer esa perforación lo más pequeña posible. ¿Sí? Y si el aceite que yo voy a elegir líquido hidráulico tiene alta viscosidad, con esos parámetros yo puedo lograr hacer de que la velocidad de pasaje del líquido hidráulico de B a A sea la menor posible. ¿Mm? Y en esa velocidad que sea la menor posible, yo estoy tratando de absorber energía que en definitiva me la dio inicialmente el elemento flexible. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo funciona este? Una vez que mi sistema ahora se desplazó lo máximo hacia arriba y ahora en el rebote va a comenzar a ir en sentido inverso. Si esto baja, ahora esto que antes subía, ahora va a tender a, digamos, a girar en sentido anterior, ahora va a girar en este otro sentido. ¿Sí? Si gira en ese sentido, baja Z. Si baja Z, ¿qué hace? T. Trata de girar ahora en sentido opuesto, hacia allá. ¿Qué hace entonces? ¿Qué pasa con el líquido en A? Si gira en ese sentido, en este sentido, el líquido que antes estaba en A, ahora va a tender a ir en sentido inverso. Va a tender a ir desde A, pasar a través de la perforación calibrada y tratar de llenar el espacio que hay en B. Ejerciendo en ese pasaje de fluido a través de la perforación calibrada, que la velocidad sea la menor posible de pasaje, absorbiendo parte de la energía y disipando energía que le pudiera haber entregado inicialmente el elemento amortiguador. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo trabaja? Sí, profe. Profe, o sea que ¿Eh? el líquido hidráulico va y vuelve. Exactamente. El líquido hidráulico es el que se ve obligado a pasar de una cámara a la otra a través de un agujero perforado, calibrado muy pequeño, por acción, ¿no es cierto?, en definitiva del elemento flexible, que lo obliga a subir o a bajar al brazo y en definitiva al elemento interno de este cilindro hidráulico. Entonces, en ese pasaje del líquido, de pasar de una cámara a la otra en un sentido y en otro, es el que me va a disipar a mí la energía y me va a absorber la energía que me pueda llegar a estar dando el elemento flexible del sistema amortiguador. Por eso, y en función de lo explicado, este amortiguador del tipo hidráulico, ¿sí? Giratorio, hidráulico giratorio, también es un tipo de amortiguador que amortigua de alguna manera las oscilaciones en los dos sentidos. Por eso se habla de un amortiguador hidráulico, ¿sí?, de doble efecto. Porque amortigua a la ida y a la vuelta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces hacemos acá para que no me quede grabado. Perfecto. Estamos. Sigamos. Este era el número 1 que habíamos mencionado. Vamos a tratar de explicar lo que es el número 2, el amortiguador hidráulico, que lo habíamos llamado de pistón. ¿Cuál sería ese caso? Fíjense. El amortiguador hidráulico de pistón lo tenemos representado acá en la figura 423 del autor. Sería algo similar al giratorio que habíamos descrito hace un instante, nada más que ahora, en vez de tener un elemento cilíndrico, en donde tengo contenido aceite y un elemento como si fuera
una pieza, la pieza T, esa que hacía que y obligaba, ¿no es cierto?, al aceite a pasar de una cámara a la otra. Ahora voy a tener otro cilindro, pero en el interior de ese cilindro voy a tener un pistón, de una forma media caprichosa que ahí la vamos a ver. La imagen. Entonces, fíjense, de nuevo, ¿qué es lo que no tengo dibujado por simplicidad? El dibujo, lo que no tengo dibujado por simplicidad es el paquete de elástico. Paquete de elástico que iría conectado ahí, conectado directamente al brazo R. Entonces, cuando la rueda, la cual está conectada en forma directa, ese elemento flexible, supongamos detecta un lomo de burro. Detectar esa anormalidad en el terreno, ese lomo de burro va a hacer que la rueda suba. Si sube la rueda, flexa al elemento flexible en el mismo sentido. ¿Eso qué hace? Empuja el brazo R al cual está conectado directamente el elemento flexible. Y como si esto tiene un centro de giro acá, un centro de giro O, va a obligar al brazo Z a girar en sentido antihorario, a causa de ese lomo de burro. ¿Y qué hace? El brazo Z, en definitiva, termina en un elemento, que acá lo estoy indicando, ¿sí?, que comanda, en definitiva, ¿qué cosa? Esto de acá. Esto que yo estoy indicando acá, no es ni más ni menos que un pistón del tipo hidráulico moviéndose hacia un lado y hacia otro, en este caso, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí?, del interior de un cilindro también del tipo hidráulico. ¿Por qué? Porque en su interior ese cilindro contiene, lógicamente, aceite. Aceite de ciertas características. Y ahora las cámaras, si ustedes prestan atención, por acá voy a tener una cámara A llena de aceite y por acá voy a tener otra cámara que va a ser la cámara B llena de aceite. De manera tal que el pistón ese alargado, ese que acabamos de dibujar ahí en color azul, tiene una serie de perforaciones en el mismo pistón, ¿sí?, haciendo que, por ejemplo, si estoy analizando el caso de la figura 1, en donde dijimos el brazo Z tiende a ir en sentido antihorario, obliga a esta pieza roja a ir en aquel sentido, porque es una única pieza, una sola pieza, la Z con el brazo ese en el interior del cilindro, una sola pieza, trata de desplazarse hacia la derecha, y al tratar de desplazarse a la derecha, y como encaja, ¿no es cierto?, con una parte que tiene tallado el pistón, este doble alargado, este azul que acabamos de pintar, lo obliga a su vez al pistón a viajar hacia la derecha. Pistón viaja hacia la derecha. Si el pistón viaja hacia la derecha, ¿qué hace con el líquido contenido en B? Lo comprime. Trata de hacer que el líquido en B ocupe cada vez un menor volumen. Y como sabemos por propiedad de los elementos, en términos generales, que el líquido es incompresible. ¿Se acuerdan esa propiedad físico-química? Los líquidos en términos generales son incompresibles, es decir, tratan de alguna manera de resistir esa compresión. ¿Y cómo resisten? Tratándose de escapar. ¿Y cómo? ¿Por dónde? Por unas especies de perforaciones que tienen talladas, lo vamos a ver acá en el dibujo, unas perforaciones que tienen tallada este pistón alargado, los cuales permiten que el líquido en B y a través de esas perforaciones viaje a través de esas perforaciones, tanto que hay en una cabeza del pistón como en otra, haciendo en definitiva que vengan y llenen el espacio de la cavidad A. Entonces, de nuevo, en este tipo de amortiguador, del tipo hidráulico, pero de pistón, hay un juego, un pasaje de líquido hidráulico
entre cámaras, que están en los extremos de un cilindro también del tipo hidráulico, pero que en un movimiento, en vez de ser giratorio, acá podemos hablar de que hay un movimiento rectilíneo alternativo, de un pistón dentro de un cilindro, ¿sí? Haciendo que de alguna manera en ese pasaje de fluido de una cámara a la otra se provoque la absorción de la energía que le puede haber entregado el elemento amortiguador en una fase inicial. Y ese mismo análisis lo podemos ver en la figura 2, en donde cuando va en sentido contrario, cuando la rueda esta que decíamos inicialmente logró pasar el obstáculo este de la rueda, el lomo de burro, digamos, y ahora está en una fase digamos, de alejamiento o de rebote, ¿sí? En esa fase, lo que hace, va todo en sentido contrario, baja R, ahora Z, y a través del centro de giro O, ahora va a ir en sentido contrario, obligando que la parte esta, que le estoy marcando ahí en azul, está en el interior del cilindro hidráulico, ahora trate de viajar hacia la izquierda. Antes iba hacia la derecha, ahora va a tratar de ir hacia la izquierda. Y en ese ir a la izquierda, y por estar encajada en el interior, digamos, del cilindro, del pistón este alargado que decíamos, ahora todo lo que esté en la cámara A, todo el aceite que haya estado contenido del semiciclo anterior en la cámara A, ahora va a tratar de fluir o de escabullirse a través de las distintas perforaciones que van a tener, ¿cierto?, talladas en el cuerpo de ese pistón, haciendo en definitiva que parte de ese líquido que estaba en A trate de ocupar el lugar ahora en incremento que se va a producir en la cámara opuesta, en este caso la cámara B. Hecho este análisis, para este caso de los amortiguadores hidráulicos de pistón, podemos decir también que estamos en presencia de un tipo de amortiguador del tipo de doble efecto. ¿Por qué? Porque amortigua a la ida y a la vuelta, en un sentido y en el sentido inverso. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Profe, disculpe, el Diga. pistón anterior también, perdón, suspensión anterior de giro también era Sí, de doble. hidráulico, claro, de doble efecto, sí señor. En ambos casos, en los que venimos viendo como amortiguadores hidráulicos, este lo ponemos por acá, es de doble efecto, este del hidráulico giratorio. Acuérdate que estos eran de tipo giratorio, ¿no es cierto? Anotamos por acá. ¿Qué pasó? Giratorio. Estos eran de tipo giratorio. Estos eran de doble efecto también. Y era un tipo de amortiguador hidráulico de pistón, ¿sí? ¿Está? Que era el segundo tipo que habíamos dicho o mencionado, y este era el primer tipo, de los tres que había. Giratorio, de pistón, ¿y qué nos está quedando? Nos está quedando analizar el tipo de amortiguador hidráulico, que son, en definitiva, luego de haber hecho esto del recorrido histórico, de cómo comenzaron los primeros vehículos, después cuál fue la evolución, a qué tipo de amortiguador hidráulico pasamos, a los giratorios, luego a los de pistón, hasta finalmente, hoy en día, los de mayor utilización en cuanto a amortiguadores hidráulicos, en el caso de uso en vehículos, tiene que ver con los amortiguadores hidráulicos, pero del tipo telescópico. ¿Cuáles serán esos? A ver si los tenemos por acá. Ahí está, se los presento. Amortiguador hidráulico telescópico.
¿En qué consiste? Básicamente está conformado por 3 cilindros. Primero, lo vamos a pintar. Cilindro 1. ¿Sí? Ese cilindro tiene a su vez un pistón. Este que está acá es el pistón del cilindro. Me aparecen cámaras llenas de aceite. A ver, una cámara es la G. Otra cámara es la K. ¿Sí? Y finalmente me aparece una última cámara, a ver si la podemos representar, con L. ¿Cuál es L? El espacio que me queda entre la parte roja interna y la externa. De manera tal que este punto N va fija o relacionado a lo que es la rueda. Y el punto superior normalmente va conectado a lo que es el chasis o bastidor. Si analizamos el mismo caso que dijimos anteriormente, en donde, por ejemplo, el vehículo se está desplazando sobre un camino en donde, por ejemplo, detecta un lomo de burro, ¿qué va a hacer? Esa rueda detecta la anomalía esta, ¿sí? Y en primera instancia, cuando lo detecte, la rueda va a tender a subir. Como hay un vínculo, ya lo vamos a ver cómo, pero la rueda está conectada de alguna manera en forma directa a este punto N, el punto inferior del amortiguador hidráulico telescópico, este también recibe la orden mecánica, ¿no es cierto?, de esa anomalía y tiende a subir. Como esto que está el chasis o bastidor está en un punto fijo, y este tiende a subir, ¿qué hace? N trata de acercarse a D. N trata de acercarse a D. En ese tratar de acercarse de la parte inferior N a la parte superior D, todo esto que yo les estoy marcando acá, ¿sí?, forma parte de algo fijo que está a D. El vástago ese que acabo de marcar está fijo al ojo D. Y a su vez lleva en su extremo, ese vástago, este pistón que lo marqué acá en color azul. Por lo tanto, si N tiende a subir tratándose de acercar a D, ¿qué pasa con la cámara K? Fíjense, con esta cámara de acá. Esta cámara de acá donde está llena de aceite. ¿Qué pasa? Se comprime. Tiende a comprimirse, ¿no es cierto? Tiende a comprimirse, tiende cada vez a querer ocupar un volumen cada vez más pequeño. Con lo cual, el aceite que está contenido en esa cámara, ¿sí?, al ser incompresible, ¿qué va a tratar de hacer? Y va a tratar de buscar escapar por algún De lado. expandirse. Más que de expandirse, vos no lo podés expandir ni comprimir. Si vos lo obligás a ocupar un volumen cada vez más pequeño, si fuera compresible, como es el caso de un gas, y bueno, vos lo vas a comenzar a comprimir y vos comienza a levantar presión de ese gas. Pero como es incompresible, va a tender ¿a qué? A querer A salir por buscar, algún lado. exactamente, querer buscar salir. Y justo en M, en la parte inferior, yo tengo, ¿sí?, como si fuera una válvula con agujeros calibrados. Entonces trata, al verse obligado a comprimirse, a verse obligado por querer salir por algún lado, trata en parte de viajar de K hacia M, a través de M y ocupar el lugar L, el verde este que tienen ahí. Mientras que otra parte trata de escapar a través de unas perforaciones calibradas que tiene el mismo pistón J y viene a ocupar el volumen de la cámara G, que también va en aumento, digamos. O sea, de K pasa a G y pasa a la parte, a través de M a L. Entonces, fíjense de nuevo, cómo hay un juego acá de pasaje de un fluido hidráulico a través de pequeños orificios calibrados hacia distintas cámaras, que en definitiva eso es lo que hace justamente que
la función de disipación de energía a través de ese juego, de ese pasaje de este líquido hidráulico. Es indudable que cuando ya pasó el lomo de burro, y ahora ya estamos en la fase de descarga, en donde la rueda que antes subía ahora va a tender a bajar, el ojo el ojo inferior, ahora va a ir en sentido inverso. Ya no va a ir más queriendo subir, sino que va a ir a querer bajar. N se va a tender a alejar cada vez más de la parte superior, y de manera tal que todo lo que había salido de la cámara K como líquido hidráulico hacia las distintas cámaras, ahora va a tender a retornar a esa cámara K a través de los agujeros calibrados. Y es en ese retorno en donde nuevamente y a modo de doble efecto, va a producir otra absorción de energía, de toda aquella energía que le pueda haber brindado el elemento amortiguador en la fase inicial. ¿Sí? ¿Por qué nace el concepto este del amortiguador hidráulico telescópico que estamos analizando? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la evolución del automóvil, nosotros dijimos que inicialmente, ¿no es cierto? Habíamos planteado el caso de los vehículos, y hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se muestra ganador y victorioso de esa Segunda Guerra Mundial, y trata de mostrarse desde el punto de vista, digamos, de la industria automotriz propiamente dicha, como el gran vencedor a través del diseño y el lanzamiento de vehículos que eran, dijera un amigo mío, tinglados con ruedas. Eran vehículos de gran porte, de gran cilindrada, y a través de eso ellos, bueno, trataban de visualizar su omnipotencia, o sentirse ganadores, victoriosos de aquella época. Entonces, el hecho de pensar si en aquel momento nosotros decíamos que como elemento flexible, por tener gran espacio disponible y demás, cabía bien un elemento que podía ser una ballesta, que en cuanto a largo podía tener fácilmente 1,20 m, 1,30 m sin ningún inconveniente, porque tenía lugar suficiente en el vehículo, porque ya de por sí eran grandes, voluminosos. En ese mismo sentido, el hecho de pensar en un amortiguador hidráulico telescópico, en la evolución luego de la segunda posguerra, donde los vehículos ya dejaron de ser grandes y ahora fueron vehículos que cada vez se fueron haciendo cada vez más pequeños, donde tenía menos lugar para colocar piezas y demás. El hecho de pensar en un amortiguador hidráulico telescópico que normalmente ocupaba un muy pequeño espacio, prácticamente no hubo nada para modificar. Sí, en el elemento flexible, como dijimos, en la ballesta, pero en el elemento amortiguador prácticamente un elemento muy pequeño que tranquilamente podía caber, ¿no es cierto?, dentro del nuevo esquema propuesto para los vehículos estos cada vez más pequeños que decía. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Vamos ¿Alguna bien. pregunta? Bien. Vamos viendo. Perfecto. Sigamos entonces. Tengo un videito ya para casi el final de clase, así que como para que se mantengan despiertos y no se me vaya a dormir ninguno. Bueno, entonces, lo que trata el autor en esta figura, en cada una de las figuras A, B y C, muestra justamente esto que decíamos, del pasaje del líquido hidráulico de una cámara a otra, ¿cierto? En esta fase, también este doble efecto que propone, ¿no es cierto?, este tipo de amortiguador para lo que es el frenado de la amplitud del elemento amortiguador. Y a partir de ahí, a partir de haber descrito esto que decíamos, y digamos los distintos elementos flexibles y elementos amortiguadores que podemos tener presentes en el sistema de suspensión, el autor nos propone hacer un recorrido rápido respecto de los distintos sistemas de suspensión que pueden estar presentes. Y con esto, casualmente, no nos vamos a detener en detalle, porque justamente el video que tengo preparado para mostrarles, dentro de un ratito nomás,
tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el hecho de cómo se pensó, o digamos, en qué sentido fue lo que se trató de pensar como solución a esto de absorber las irregularidades del terreno, ¿cierto? Como función principal del del diseño del sistema de suspensión de ley. Fíjense que en el caso de las ruedas delanteras, lo van a ver de nuevo en el video, aparece como suspensión independiente aquella que presenta, como en el caso de la figura 427, presenta como elemento amortiguador, como elemento flexible a un espiral en resorte, contenido entre dos brazos del tipo triangular. Fíjense que en este caso, son las famosas, estos dos triángulos que aparecen ahí marcados, son los que ustedes seguramente en algún momento escucharon o van a escuchar hablar de las famosas parrillas de suspensión. Cuando ustedes entonces escuchen hablar o les mencionen las parrillas de suspensión, no son otra cosa más que los dos triángulos, eso que ustedes están viendo ahí, la figura 427, una parrilla superior, que normalmente fíjense que es de tamaño mucho más pequeño, ese triángulo, mucho más pequeño que la parrilla inferior, y en la cual, entre ambas, ¿no es cierto?, están enlazados, están comprimidos, tanto el elemento flexible, que ahí lo pueden ver en la figura, que es el elemento, en este caso, como decíamos, resorte helicoidal, y habitualmente, habitualmente en su interior alojan al elemento amortiguador o amortiguador propiamente dicho. Entonces, creando, fíjense, en un tamaño prácticamente muy reducido, a los dos elementos, reuniendo los dos elementos del sistema de suspensión, al flexible como al amortiguador. ¿Ah? Eso es lo que me conforma en términos generales, entonces, el elemento que es la suspensión independiente. Fíjense que la base de los dos triángulos, tanto el superior, que decíamos que era pequeño, como el inferior, las bases están unidas, ¿no es cierto?, a lo que es el chasis o bastidor, mientras que los extremos de esos triángulos van contenidos a lo que es la punta de eje, que ya vamos a ver cuando estudiemos el próximo tema, que es el sistema de dirección, que lo van a ver con el ingeniero Caram. En ese punto, en ese extremo de dirección, justamente, van a estar contenidas todo lo que son las cotas de dirección, justamente para colaborar con las propiedades que ya les va a explicar bien en el próximo tema el ingeniero, ¿sí? Suspensión independiente, ¿sí? Es lo que mejor está funcionando como sistema de suspensión hoy en día, ¿ya? Fíjense, en la figura 428 ahí se alcanza a ver una forma más real de esto que les acabo de decir por suspensión independiente. Alcanzan a ver la parrilla esa triangular inferior que decíamos que era más grande que la superior, la parrilla superior, y fíjense cómo aparece ahí sí detallado lo que es el resorte en espiral, y en el interior conteniendo al amortiguador propiamente. ¿Lo alcanzan a ver ahí, no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Y fíjense cómo en los extremos de esos triángulos, tanto de la parrilla superior e inferior, digamos, en el otro extremo de la base aparece reunido la punta de eje, que en el caso del autor la señala con el punto W, con la letra W, la famosa punta de eje, que es la que me va a servir de base a mí para lo que es el diseño del sistema de dirección. Buenísimo. Un sistema muy utilizado desde el punto de vista de su simplicidad, más que todo pensando a la hora de realizar algún tipo de reparación o de reemplazo en esto de las suspensiones independientes, tiene que ver con un sistema que también lo pueden haber escuchado por ahí, a ver si está puesto, ahí está. Sistema de suspensión McPherson. Sistema de suspensión McPherson. Es un sistema de suspensión del tipo independiente que tiene la particularidad, como dijimos anteriormente, de estar conformado por muy pocas piezas.
o sea, el tema de la masividad, el hecho de la razón de ser, de utilizarlo con mayor frecuencia por los constructores de automóviles, tiene que ver con esto, con que es un sistema que posee muy pocas piezas en uso y que en definitiva, si ustedes se fijan, lograron conformar un conjunto amortiguador junto con resorte, reunirlos en una única pieza, haciendo que, ante el caso de tener que reemplazar, supongamos que se les averió, ¿no es cierto?, el amortiguador y necesitan reemplazarlo, simplemente quitando 3 pequeñas tuercas, le estoy hablando de tuercas de 10 u 11 milímetros, en la parte superior, en la parte de la cazoleta que se llama, que es en esta parte, a ver si lo alcanzan a ver, un segundo. Acá tiene una tuerca, acá tiene otra y acá tiene otra. Son 3 tuercas de esa cazoleta que son, como les digo, para sacar con llave del 10 o del 11 o 9, 16. Y tienen 2 tornillos o 2 bulones, mejor dicho, en la parte inferior, ¿sí?, que son los que vinculan prácticamente lo que sería la punta de eje de la rueda. Sacando esos 3 tuercas y esos 2 bulones, prácticamente a ustedes les va a quedar, ¿no es cierto?, el conjunto del amortiguador y del elemento flexible, ¿sí?, les va a quedar listo para poder extraer y poder realizar la reparación correspondiente o sustitución según sea que quieran cambiar o los resortes o el amortiguador. De hecho, la simplicidad justamente redunda en que los autos de competición, los autos de carrera que utilizan estos sistemas, en cuestión de minutos simplemente pueden realizar tareas de reparación sobre este sistema, como habíamos dicho inicialmente, que se conoce popularmente en torno a su creador, sistema MacPherson. ¿Quiénes fueron los precursores de este sistema? Estábamos hablando de vehículos de la década del 70, del 80, los Fiat 128. ¿Lo tienen el Fiat 128? ¿El modelo? Sí, profe. Bueno, ese sistema, el sistema de suspensión delantero de los Fiat 128, venían con este sistema y fueron precursores en aquella época. ¿El qué? Como el 147, solo que tiene 140. el baúl. Claro, exactamente. Y bueno, y después el más fueron utilizados por la mayoría de los vehículos, ¿no? Pero estoy mencionando los precursores, donde arrancaron los primeros vehículos. Y después lo de rally, todo lo que son los Lancia, todos los vehículos Subaru y demás, ya hoy en día siguen utilizando, ¿no? Esto porque, como les digo, a la hora de repararlo, a ellos les insume muy poco tiempo, ¿no es cierto? No sé, si estás hablando de rally, entre prime y prime, ¿sí? Bien. Acá vemos la figura 430, otro sistema de suspensión, creo que ya lo habíamos mostrado la vez pasada cuando hablamos de elementos flexibles, que puede ser a través de la barra de torsión. Fíjense que acá en este caso es un sistema de suspensión independiente, con brazos articulados a través de 2 parrillas, la superior e inferior, pero en la cual el elemento flexible, en este caso, una barra de torsión. Por simplicidad, en este caso, no se representa, no está representado en este dibujo, no está colocado, no está dibujado lo que es el elemento amortiguador, pero normalmente viene acompañando, lógicamente, según lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí?, para lograr disipar la energía del elemento flexible. Bien. ¿Alguna pregunta? Las posibilidades en cuanto a los distintos tipos, a los distintos constructores de vehículos, distintas marcas, Ford, Chevrolet, Nissan y demás, van a ver que es muy variada la posibilidad de combinación para tratar de lograr esto de los sistemas de amortiguación que son de tipo independiente. El autor acá trata de lograr algún tipo de representación de los más comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá menciona la 435, la figura 435,
Ahí el autor menciona que es, por ejemplo, un tipo de suspensión independiente aplicado al eje trasero para la Nissan, para la camioneta todoterreno, la Nissan Terrano, por ejemplo. Entonces, según los distintos fabricantes, según el modelo, han ido ensayando distintos tipos de suspensiones, según el tipo de vehículo, de utilización de vehículo. Por ejemplo, en este caso, como decíamos, es un modelo de vehículo de tipo 4x4 todoterreno. Ahí se puede ver claramente cómo conjugaron en este modelo, ¿no es cierto?, lo que son los distintos elementos del resorte en espiral con los amortiguadores, estos números 4, según la indicación del dibujo, número 4, colocados por un cierto ángulo de desplazamiento, como si fuera en B respecto de la actuación, el ángulo de actuación de los amortiguadores, de los resortes en espiral. ¿Sí? Acá vemos la 436, vemos otro tipo de disposición para el eje trasero con suspensión independiente y así sucesivamente. O sea que las posibilidades son muy variadas. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe. Esperando que se cargue esto. Vamos a ver si seguimos. ¿Cuál de esos tres tipos sería el más conveniente, más eficiente? Y desde el punto de vista hoy por hoy, cuando hablamos de simplicidad de piezas, eso tiene directamente relación no solamente con el tiempo, sino con el tema costo. O sea que vos vas a ver que la mayoría de los vehículos tratan de alguna manera de tener montado en la suspensión delantera un sistema MacPherson, tranquilamente. Por esto que decíamos, de simplicidad de piezas que se redunda en menor tiempo de reparación y en menor costo. ¿Sí? Bien. Acá está, esto quería mostrarles. Sistema de suspensión de flexibilidad variable. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos de que vamos a considerar, ¿no es cierto?, el hecho de un vehículo de transporte de carga. Lisa y llanamente un camión. Los camiones que realizan transporte diario. Les llamo la atención que en ese tipo de vehículos tienen marcado normalmente, algo que dice targa y C máxima. ¿Le prestaron atención a eso? ¿Cómo, Sí, profe, que tiene ¿Alguna vez? marcado qué? No, profe. Eso lo saben, tiene pintado el costado normalmente. ¿Y tienen idea a qué se refiere? ¿Qué será eso de targa y C máximo? ¿Será el peso? Ajá, bien, por ahí El va. peso que aguanta. Claro, a ver. Lo de tara y C máxima, haciendo alusión a C máxima, es carga máxima, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el peso del vehículo, digamos, total del vehículo descargado? ¿Y cuál es, en definitiva, la carga máxima admitida de ese vehículo? Si es un camión que está preparado para transportar árido, ¿cuál es la carga máxima que va a admitir ese vehículo en función de lo que ustedes diseñaron? ¿Sí? Quiere decir entonces que si supongamos que ustedes ya futuros profesionales de ingeniería le dan como desarrollo, el primer desarrollo que les toque a ustedes sea diseñar el sistema de suspensión de un nuevo camión que está por sacar Scania acá al mercado local. Y ustedes a priori, ¿qué podrían llegar a pensar? Primero, bueno, es un camión Scania destinado lógicamente a lo que es el transporte de carga, ¿no es cierto? Supongamos que lo vayan a utilizar, ¿no es cierto?, en una cantera. El gran desafío para ustedes va a ser, a priori, pensar cómo van a diseñar ese sistema de suspensión. A ver, si lo van a diseñar para cuando el camión esté descargado, o bien la otra sería pensar en diseñar la suspensión para cuando
vaya a la cantera, le carguen todo lo que le tienen que cargar en cuanto a material, ¿no es cierto? A granel, y lo tenga que transportar hacia, no sé, la obra, la obra para la cual fue contratada, que le lleven justamente ese área. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será a dónde apuntarían a ustedes? ¿Cuál de las dos condiciones? Cuando el camión esté cargado. Ajá. Es Un decir, intermedio. 100 es que si lo haces intermedio y cuando tenga solicitación máxima, ¿qué va a pasar con ese sistema de suspensión? No va a ser Va a ser eficiente. Va a difícil. perder y va a quebrar el sistema. Exactamente, es decir, no va a funcionar y seguramente va a tener algún tipo de anomalía. O sea, planteemos todas las alternativas. Si vos lo planteas al diseño de suspensión para cuando el vehículo esté descargado, de una cuando vos lo cargues y demás, y capaz que de nuevo se te rompa alguna pieza porque la solicitación máxima que va a ser cuando el vehículo esté cargado, se te rompa alguna pieza y listo, fuiste con el camión. Situación intermedia, y lo mismo, te queda un margen desde la intermedia hasta la solicitación máxima, en la cual vos no estás cubierto con ese sistema de suspensión. Y lo más probable, o que tengas deformaciones o rotura, posible rotura, sobre algún elemento del sistema de suspensión. ¿Cuál sería la condición? Entonces, ir por la de máxima. ¿Y cuál sería la de máxima? Pensar en diseñar un sistema de suspensión para cuando el vehículo tenga la máxima solicitación. Yo de ese lado voy a estar seguro. Voy a estar del lado seguro. ¿Por qué? Porque no, seguramente en ese caso, si yo lo diseño de esa manera, mi sistema de suspensión va a aguantar bien, no va a sobrevenir ningún tipo de rotura o fallo en algún elemento, no sé, cualquiera del sistema de suspensión. ¿Sí? Yo voy a estar seguro de ese punto de vista. Pero ¿cuál va a ser la contra que voy a tener yo No va en a ese ser caso? muy duro. Exactamente, sí señor. O sea, si bien es cierto, voy a estar del lado seguro, porque cuando yo lo cargue del todo, ese camión, el sistema de suspensión va a soportar la carga, pero cuando el vehículo esté descargado, va a ser, como dice acá Mati, ya va a ser extremadamente duro, va a ser imposible de andar. Los riñones, para el caso del conductor, del camionero, se las regalo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de buscar una situación de compromiso en cuanto al diseño. Y buscar esa solución de compromiso en cuanto al diseño del sistema de suspensión para estas características que estamos tratando de explicar, tiene que ver con esto, justamente con un sistema de flexibilidad variable. Que en términos generales, ¿cómo sería? Si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, pueden ver, ¿no es cierto?, como que tienen dos elementos flexibles, uno principal de mayor dimensión colocado en la parte inferior, ¿sí? Y uno, como si fuera una pequeña ballesta, un pequeño paquete de elástico colocado justo encima de este principal, el más largo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de manera tal que cuando el camión esté descargado, ¿sí?, yo lo pueda diseñar de manera tal, por ejemplo, que el elemento flexible más adecuado para que no quede tan duro sea, por ejemplo, el de la barra esta de gran dimensión, la principal, la A, que yo tengo ahí. ¿Está bien? O la 1, sería la 1, la indicación 1. ¿Con qué características? Con las mismas características que estudié cuando vi el sistema elemento flexible por este tipo de elemento, por ballesta por hojas elásticas. En donde el primer punto, el delantero, en este caso, fíjense, es un punto rígido, la parte izquierda, mientras que la parte derecha tiene una biela de alargamiento, una biela G que pueda rotar, pivotear y que no se produzca la rotura de la hoja maestra. Entonces, yo diseño a vehículo descargado la flexibilidad que le va a otorgar este elemento. ¿Y qué hago? Si yo voy con ese elemento a la cantera y comienzo a cargar el camión, cuando yo lo comience a cargar, ¿qué va a pasar con el centro de gravedad de ese vehículo? Va a tratar Va a de... bajar. va a comenzar a bajar. A medida que yo lo vaya cargando, va a empezar a bajar. Y fíjense por la disposición que tiene el elemento ese complementario, secundario, flexible, esa ballesta pequeñita que yo tengo arriba de la principal,
como el chasis o bastidor va a comenzar a bajar, va a llegar a un punto de ese larguero que yo tengo ahí, ¿qué va a pasar? Disculpe, profe. Sí, Si empiezo a cargar el vehículo, o sea, un camión, que lo cargo hasta arriba, sí, ¿no? El centro de gravedad tendería a sí. subir. Ajá, O sea, yo entiendo digamos, todo el camión va a buscar de bajar un poquito, pero el centro de gravedad está más arriba. está bien. Es decir, voy a decir por el tema de la carga. Claro, lo estamos cargando hasta más Claro. arriba, estamos aumentando más arriba, le vamos a levantar el centro de gravedad. Sí, de todos modos, si vos haces un análisis fino de la carga respecto de la tara del vehículo, que es el peso del vehículo descargado, en la composición, en definitiva, te va a dar a vos un movimiento leve hacia abajo, haciendo una composición fina. Que en definitiva eso vos lo ves porque el ¿Cómo, vehículo, profe? cuando Se vos lo... entrecortó. ¿Podría volverlo a explicar? Sí, te decía entonces, cuando vos haces, digamos, el análisis, por un lado, de lo que es la tara del vehículo, que es el peso del vehículo descargado, ¿sí? Junto con la carga que vos le vas a comenzar a agregar, ¿sí? Es en esa composición de esfuerzo, en definitiva, lo que te va a dar a vos, porque en definitiva vos al vehículo lo que haces, al cargarle peso, lo notas en una camioneta simple. Cuando vos le cargas peso, ¿qué trata de hacerse? ¿De acercarse o alejarse del piso? No, no, lógico, se trata de acercar al piso. Claro, y ese es el efecto final, que hay un leve descenso del centro de gravedad, ¿sí? Tratando de que el chasis o bastidor trate de acercarse al suelo, haciendo que actúe justamente el elemento de suspensión. Cuando comienza a bajar ese chasis o bastidor acercándose al piso, fíjate que acá va a llegar un momento en este elemento auxiliar, que va a haber los dos puntos esos del larguero que van a comenzar a hacer contacto con ese elemento auxiliar. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Haciendo que en definitiva, que llegado un momento, ante determinado peso, que normalmente se calcula de la mitad de peso de la carga máxima hacia arriba, ya comienza a hacer tope y comience a sumarse la flexibilidad del sistema principal de ballestas, sumarle la flexibilidad de este elemento secundario. Haciendo en definitiva que de esa suma, como si fueran dos resistencias en serie, se sumen la flexibilidad de ambos elementos y que ese sea en definitiva el que va a actuar a vehículo cargado. Haciendo que de alguna manera haya correspondencia entre las flexibilidades, ¿no es cierto?, a vehículo cargado y descargado según corresponde. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Y cuando vos le quites carga, ¿qué va a comenzar? A subir el chasis o bastidor respecto del piso. Va a llegar un momento que se va a despegar el chasis o bastidor, los puntos de contacto respecto de la flexibilidad esta extra o adicional que le otorga el ballestín, ese auxiliar, haciendo de que retorne y que vuelva a tener la flexibilidad original, que sería del tipo un poco, si se quiere, más blanda, que la carga completa. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, bro. Buenísimo. Listo. Bueno, hasta acá más o menos lo que es la parte teórica. Lo que les propongo ahora, como les había dicho al comienzo, es mostrarles un video que tengo relativo justamente a este tema de suspensión. A ver, déjenme poner la máquina a punto y ver si... Bueno, vamos a tratar de ver si se ve y se escucha bien el video. Ustedes me dirán, lo pongo a correr un momento y hacemos la prueba. In our motor cars, we want comfort and a smooth, level ride. ¿Cómo sale? Se ve bien y se escucha bien. Bueno, hay que aumentar un poquito el volumen por las dudas. Entonces, lo que vamos a ver es un video que ya tiene sus años, debe ser de la década del 40, ¿sí? Probablemente.
donde de una forma muy didáctica, muy simple y muy sencilla nos va explicando esto del diseño de un sistema de suspensión. Es un video que está, no lo consigue en español, está en inglés, digamos, pero bueno, vamos a tratar de ir relatando acerca de lo que nos va diciendo el video para ir justamente analizando esto que acabamos de decir. Así que bueno, vamos a ver un video, fíjense, de 8 minutos, no es muy largo, pero muy didáctico al final. Así que bueno, ahí comenzamos y llegado el momento vamos a ir comentando y si hace falta vamos a ir haciendo las pausas correspondientes. Así que ahí vamos. Even when we want to travel on the level, Fíjense cómo cabecea el vehículo a medida que se va moviendo, desplazando, ¿no es cierto?, en un terreno que no es del todo liso, digamos, o llano. the Earth's surface ¿Sí? complicate the problem Es of la get comfortable. incomodidad o inconfortable, que es lo que dice ahí el video, la inconfortabilidad que le traducen estas irregularidades del terreno al conductor. Lo va sacudiendo de un lado a otro, ¿sí? Ride. The bumps and dips in the Earth's surface over which we travel have been reduced. Great progress has been made in leveling and smoothing out roads and highways. But automotive engineers have long known that all roads can never be made perfectly smooth. Even the smooth, paved roads have long, gradual waves, or small, sharp bumps that have different effects at different speeds. The wheels of our motor cars follow these waves, moving up and down with each change in the surface of the road. Ahí dice que de alguna manera, en función de lo que es el terreno, se van a mover arriba y abajo, ¿no es cierto?, a través de esa solicitación justamente otorgada por el sistema de suspensión. So, to give us the smooth, level ride we want, engineers knew that the smoothing and leveling would have to be done by the motor car itself. Between the moving wheels and the passengers, some sort of a bump leveling device is needed. Let's see for ourselves. ¿Qué trata de hacer ahora? En una prueba de laboratorio, ¿sí?, va a tratar de simular, ¿sí?, sobre primero una rueda y después vamos a ver qué más hace, pero va a tratar de simular qué es lo que pasa con una rueda cuando justamente ve, digamos, o pasa por obstáculos que se le van presentando en el camino. Fíjense. Have approached and solved this problem. Here is a wheel, fastened so that it is free to move up and down. The wheel rolls on a moving belt, rising and falling whenever it strikes Fíjense lo que hace de una manera muy a ingeniosa. platform. Fastened solidly to the wheel carries a tracing pen, and when the wheel moves up and down, the tracing pen draws a line which shows the movement of the platform. Va a ir trazando sobre un papel a medida que la rueda vaya detectando los distintos obstáculos y va a ir viendo cómo ese trazo se va a ir magnificando o realizando sobre justamente el papel en cuestión. Fíjense. Up and down movements, the tracing paper moves at the same speed as the moving ground belt. We'll start the model running. Now, the trace line gives us an exact picture of the up and down movements of the wheel and platform. Let's see what happens when we use more speed. At high speeds, the effect of a bump is considerably greater. In slow motion photography, ¿Van siguiendo hasta ahí, no es cierto, el video? Sí, profe. Buenísimo, sigamos. Wheel climbs the bump and bounces into the air. Of course, this ¿Qué es lo que shielding is notan passed on to ahí? the platform. We can ¿Qué es lo mount que a notan fairly en el dibujo? Digamos. Copia lo que es la imperfección del terreno y fíjese que hay una onda como de rebote en sentido contrario. Fíjense. Una ondita and chiquita hacia bounces abajo. into the air. A ver si la ven. Of course, this jolting is passed on to the ¿Lo platform. ven? We can mount a fairly stiff spring underneath the platform to see how it will affect the jolt. Miren lo que trata de hacer. El Let's objetivo watch de it él in es slow eliminar motion esa photography. onda de rebote que tiene.
La sigue teniendo. Miren. The traced line shows that we have cut down the jolting because the spring absorbs some of the effect of the bump. Let's substitute a soft spring for the stiff Ahí spring habla that de we have been del using. soft, de lo que es A softer lo blando que spring puede llegar a gives ser a un sistema. smoother Fíjense, line because a soft spring is able to spread out the effect of the bump and act as a better cushion against the jolt of the wheel. le agregamos un chasis o bastidor. Si vemos el análisis, en 4 Mounted in ruedas. 2 sets, front and rear, as in the motor car, the problem is complicated. Until recently, the front springs of the automobile had to be stiff to keep the axle and front wheels in line. If one set of springs is stiffer than the other Fíjense, set, ahí, the stiff ¿qué set hace? will bounce Muestra lo harder que es la and parte faster. delantera como si We can fuera see that más this dura que la trasera. Cuando él hace presión al medio, fíjense que tiende a agacharse más el chasis o bastidor de la parte trasera que delante. Lo vemos de nuevo. Cuando le ejerce presión al medio, fíjense cómo responde el chasis o Until bastidor. recently, the ¿Cuál es la front parte que springs se of the agacha más, digamos? automobile had to be stiff to keep the axle and front wheels in line. Duro, If one set of blando. springs is stiffer than the other set, ¿Lo ven a the eso? stiff set will bounce harder and Sí, faster. profe. We can see that this Fíjense ahí cómo unequal responde esa spring, suspensión. stiff springs in front and soft springs in rear, causes pitching En when the cámara wheels lenta, strike a fíjense. bump. La parte dura y la parte más blanda. La parte dura es como que tiene mayor, ¿ve? The Mayor traced onda. line shows this clearly. The only way to eliminate this unequal springing and make the front springs soft is to give them only one job to perform. The Pasa job of del eje absorbing. rígido a suspensión, al concepto independiente. Fíjense. Suppose we replace the bouncing axle with a rigid, Two immovable parallel beam. swinging arms, que son dos Now the brazos wheels can be paralelos, fastened las dos to the parrillas beam estas que by decía. two parallel swinging arms. The wheel is pivoted so that even when the arms are Miren cómo tilted le by agrega a el jolt or bump, resorte en the espiral wheel remains vertical and in perfect alignment. And para so absorber now, las in irregularidades place del of a terreno. stiff Fíjense, spring, we can use a soft spiral spring to absorb the fíjense cómo jolts se comprime. and level out the bumps. Since the rigid beam and the swinging arms keep the Fíjense front cómo baja wheels in parejito line, ahora. there is Le only puso one 4 job resortes y left for fíjense our cómo springs trabaja. to do. With both front and rear springs equally soft, the platform is held in Algo balance. mejor ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Miren lo que le hace ahora. Sigo teniendo el problema de que But now that the front tengo la and onda rear esa springs are presente soft, en el dibujo. we have Fíjense. another problem. Springs that are soft enough Mire. to level out the bumps ¿Qué es will eso? compress ¿Qué les too muestra ahí? rapidly under a heavy shock. ¿Cómo rebota? And springs that are soft Fíjense enough to que absorb queda more por shocks el... have a tendency to Claro, exactamente, y sigue manteniendo esa oscilación alrededor del punto de equilibrio que puede durar mayor o menor en función de la dureza de la espiral. ¿Eh? Lo vemos de nuevo. ¿Cómo hago eso? Miren. to absorb small shocks have a tendency to continue bouncing after they have been compressed or stretched. So to help the springs absorber, con los absorb heavy amortiguadores. shocks, we can slow down their action by means of shock absorbers. The shock absorber acts like a brake in delaying the movement of the spring, and it prevents Miren lo que bouncing hace. when the spring is compressed and then released. We can make the Miren severest que kind pone of test obstáculos de to distintos see whether tamaños, we have a chicos, method that grandes, a will ver qué really hace. iron out the ups and downs. We'll use a lot more bumps of different sizes, and we'll Miren, run them miren lo que under es la our línea. wheels at full speed. ¿Mejoró o Now no? watch the traced line. The traced Sí, line sí. seems to be Sí, pretty smooth. bastante. Let's watch Miren lo through que the es. slow motion camera and see just what's Cero happening. rebote prácticamente. No more pitching. And the soft springs, with their shock absorbers, spread out the effect of any bumps Una that they maravilla, can't ¿eh? completely absorb. Of course, in actual practice, where strength and safety are of maximum importance, engineers have made use of these same bump-absorbing, road-leveling principles
with a much stronger and more durable construction. Bueno, y ahí muestra lo que es parte del sistema de freno, el extremo, la dirección. And is mounted on a strong Ese es upright el arm. extremo de dirección The upright que va arm is unido a fastened to los the dos rigid, brazos, immovable cross swinging beam arms, que by son means los of brazos, two parallel swinging arms. estos brazos The triangulares swinging del arms sistema de and the suspensión, rigid cross beam do all the work cómo of le keeping the incorpora el wheels resorte en in espiral, perfect alignment. So the genuine que soft permite knee action comprimir, spring has only fíjense, one job to do: ¿Mm? cushion the bumps. comprime, y ese A doble double action acción, shock absorber controls el both amortiguador de doble the acción compressing and stretching of the spring as it absorbs que heavy por la jolts. época que está This mencionando el combination of autor es del soft tipo que cushioning vimos spring, normalmente together del with tipo positive de double action pistón, control hidráulico on de the pistón front wheel, de aquella época. is Fíjense balanced ahí. at the rear wheels by equally soft springs Y que ahora with fue the same reemplazado type por los of double telescópicos action que shock dijimos absorbers anteriormente. for control. With soft, Entonces fíjense cómo balanced trabaja springs esa suspensión ahora en held forma under correcta. positive double control, the smoothing and leveling of Todas roads las irregularidades de is terreno done se va a by the motor resolver car pura y itself. exclusivamente por el sistema The de pitching suspensión. and the ups and Y no downs pasa are absolutamente, miren cómo va eliminated. el conductor, va Here is a real plácidamente test adentro del on a vehículo, full-size scale. ni se entera. That pipe sticking up from the top of the car is a giant tracing pen. The sky itself will be our moving strip of tracing paper. Entonces And se this trata de tank of simular ahora en skywriting este smoke ejemplo que está will take the mostrando place cómo of sería ink. el trazo a través de un The fluido, car digamos, de rides color, que smoothly acá no se over the aprecia way, porque es blanco y negro, ¿no es cierto? while the Pero wheels do fíjense, all of the pounding. Watch the ese sería trace line. el trace line, la línea del And trazo, digamos. so, the pain in the Fíjense. neck has been taken out of Y ordinary está por un driving, camino irregular, ¿no? giving a truly level ride over any bumps on city streets or on country roads. Fanático de Chevrolet, chocho con este video, ¿eh? ¿Y qué les pareció el video? Estuvo bueno, profe, el video. Ah, buenísimo. Informativo y está bueno. Muy bueno, profe. Bueno. Entonces, eso, fíjense de alguna manera, cómo nos ayuda un poco a terminar de entender y de comprender esto de lo que es justamente el funcionamiento de un sistema de suspensión en su aplicación en los vehículos automóviles, ¿eh? Y cómo que necesariamente yo tengo que tener los dos elementos presentes, el elemento tanto flexible como el elemento amortiguador para evitar el rebote y hacer que se disipe correctamente la onda que me pueda llegar a dar el elemento flexible, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda, consulta? Eso es lo que tenía más o menos preparado De para mi la clase. parte no, profe. Bueno, Todo bien, profe. perfecto, buenísimo, me alegro. ¿Listo entonces? Estaríamos entonces, nos veríamos ya la clase que viene con un tema nuevo. Aquí terminamos lo que es sistema de suspensión, lo que viene ya es sistema de dirección con el ingeniero Jara. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Bueno, profe, nos estamos Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, gracias. Que anden bien, ¿eh? Hasta luego.